Descubierto, los escalofriantes secretos de un patán maldito y sus relatos. MBRUJADOS. La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto oscuro y pesado. Juan regresaba a su hogar, sus músculos cansados por la jornada en la construcción, su mente llena de imágenes del día. Pero algo más acechaba en las sombras. En el barrio, el ambiente estaba cargado de un pánico palpable. Los murmullos sobre un patán maldito resonaban en cada esquina. Aquella figura misteriosa, que algunos decían haber visto, lanzaba una sombra de terror sobre el vecindario. Sin poder evitarlo, el corazón de Juan latía desbocado con cada paso que daba. Al llegar a su pequeño hogar, su esposa lo recibía con un tazón de sopa caliente, pero incluso en ese cálido refugio, la tensión se palpaba. Su vecina, doña Elena, había desaparecido. Nadie sabía dónde había ido, solo que los rumores creían que el patán la había atrapado. Sus miradas llenas de incertidumbre lo seguían a cada paso, incluso en la fila del mercado. Un frío helado recorría su espalda mientras los murmullos de desconfianza lo envolvían. ¿Quién sería el siguiente? ¿Acaso alguien conocido? Mientras el ambiente se tornaba opresivo, Juan intentaba convencer a su esposa de que todo eran habladurías, pero en su pecho, la preocupación crecía. El escándalo de la desaparición de los vecinos les había dejado marcado el rostro, llenos de temor. Y mientras un par de familias empezaban a marcharse, aterrorizadas, él sabía que debía actuar, pero el miedo lo paralizaba. Cada noche, el sonido de sus respiraciones se tornaba más pesado, más fuerte. Una noche, al regresar del trabajo, percibió una figura encapuchada en la esquina de su calle. Su corazón se detuvo. Una sombra negra, parecida a un espíritu errante. Juan apretó los dientes e intentó ignorarla, pero mientras avanzaba, sintió que los pasos de esa figura resonaban tras él. Sus manos temblaron, y un sudor frío le recorrió la frente. Decidido a tomar un camino seguro, buscó a un par de policías que patrullaban la zona, pero ellos solo se encogieron de hombros ante su historia. Su desinterés lo desilusionó y lo llenó de desesperanza. Los días continuaron, y la desconfianza entre vecinos crecía como un veneno. En el silencio de la noche, las voces murmuraban a sus espaldas. Su conocido vecino, don Pancho, solía ser un pilar, pero ahora parecía cargar una sombra oscura que oscurecía su mirada. Una noche, aterrorizado por los gritos que provenían de su casa, Juan se sintió impotente. Nadie se atrevería a intervenir, todos tenían miedo. Decidido a proteger su hogar, Juan y su esposa se embarcaron en la investigación de la maldición. Las historias sobre el patán parecían estar entrelazadas con leyendas de su propia historia. Lo que descubrieron los llevó a un viejo hospital abandonado al final de la calle, un lugar envuelto en misterio y horror. Al cruzar su umbral, una sensación de pesadez los envolvió. Sus corazones latían con fuerza, presagiando lo inevitable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras avanzaban en el oscuro hospital, los ecos del pasado resonaban en sus oídos como lamentos. Los pasillos parecían cobrarse vida, y sombras danzantes se retorcían a su alrededor. Entonces, entre susurros llenos de miedo, vieron una figura conocida acercarse cada vez más. Podrán descubrir la verdad del patán maldito antes de que lo que acecha en las sombras los consuma por completo. El silencio era abrumador. Juan y su esposa, Sofía, se mantuvieron inmóviles ante la figura que emergía de la penumbra del hospital. Era la imagen de don Pancho, su vecino, pero había algo inquietante en su expresión, algo que no encajaba con la memoria que tenían de él.
Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos reflejaban un terror que nunca antes habían visto. La boca de don Pancho se abrió, pero en lugar de palabras, un gorgoteo salió de su garganta. Juan. Sofía, no debieron venir, logró articular, antes de que una tos violenta lo asaltara, como si algo oscuro tratara de salir desde lo más profundo de su ser. Juan sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué te ha pasado?, le preguntó Juan, pero el miedo se había afianzado en su voz. Don Pancho levantó una mano temblorosa, señalando hacia los pasillos más oscuros. Está aquí, lo vi. Ya se llevó a doña Elena, ya está buscando a más. Sofía se acercó, pero él se hizo atrás, como si la sola presencia de ella lo hiciera más vulnerable. No, no. No se acerquen. Él no perdona. Nunca perdona. Las palabras de don Pancho resonaron en la mente de Juan, y la sensación de terror se transformó en una urgencia espantosa. ¿Qué quieres decir? ¿Quién es él?, preguntó, intentando mantener la calma entre el pánico creciente. La figura temblorosa de don Pancho parecía absorber la luz de la linterna. El patán, apenas logró susurrar, se alimenta de nuestro miedo, y está detrás de todos nosotros. De pronto, un grito desgarrador reverberó entre las paredes del hospital y sus corazones se detuvieron un instante. Fue un grito familiar, Juan lo reconoció al instante. Sofía, eso fue mi hermana. Gritó con horror, el terror se había convertido en desesperación. Don Pancho palideció aún más. Él se lleva a quienes tienen más miedo. Si te asustas, te atrapará, dijo. Debemos irnos, ya no hay esperanza aquí. Sin pensarlo dos veces, Juan agarró la mano de Sofía, y juntos comenzaron a retroceder lentamente, el eco de sus pasos reverberando en la oscuridad. Pero la idea de dejar a su hermana atrás los atormentaba. Sin embargo, no había tiempo para pensar, el peligro estaba muy cerca. De repente, una fría ráfaga de viento los hizo temblar y con ella, un susurro se deslizó por el aire. Una voz distorsionada y familiar. Juan, ven a mí, ven a jugar. Era la voz de su hermana, pero ahora sonaba hueca, como si viniera de una profundidad infinita. Juan se detuvo en seco. No, esto es un truco, no podemos detenernos, dijo Sofía, sintiendo que la tensión en el aire se hacía más densa. Pero la atracción de su hermana era irresistible, y Juan luchaba entre lo que debía hacer y lo que su corazón le decía. No sigas. No lo oigas. Gritó don Pancho, pero las palabras de advertencia chocaron contra la desesperación que invadía a Juan. Entonces, una figura emergió de la oscuridad, envuelta en sombras, y se abalanzó hacia ellos. Sus ojos brillaban como dos carbones al rojo. El terror los paralizó. Juan sintió que su corazón latía más rápido que nunca. Es el patán, susurró don Pancho, es el que se lleva las almas. No hay forma de escapar de él. Y en ese instante, la luz de la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad los envolvió por completo, y solo podían escuchar su respiración agitada y el latido ensordecedor de sus corazones. Juan, corramos. Gritó Sofía, tomando su mano con fuerza, pero antes de que pudieran moverse, la figura se acercó más, y todo se sumió en un silencio sepulcral. La última cosa que Juan vio fue una sonrisa torcida que se dibujó en la sombra, antes de que todo se desvaneciera en la penumbra. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz iluminaban el barrio, los vecinos encontraron la entrada del hospital abierta y vacía. El misterio de la desaparición se prolongaba, y un nuevo eco de terror se diseminaba entre las casas. ¿Podrían Juan y Sofía haber caído en las garras del patán maldito? ¿O había algo aún más oscuro acechando en la sombra? El sol apenas comenzaba a calentar el aire de la mañana, pero en el hospital, un frío inusual persistía. La oscuridad de la noche anterior había dejado su huella, y la sensación de desasosiego calaba los huesos de los que se atrevían a entrar. Nadie se atrevió a acercarse a la entrada, excepto un joven llamado Javier,
quien, ignorando los murmullos de advertencia, cruzó el umbral con una linterna en mano, decidido a descubrir el sentido de los rumores que circulaban entre sus vecinos. Don Pancho y su familia fueron los primeros, luego doña Elena y ahora Juan y Sofía, decía la gente, temiendo que el mal que estaba acechando no se detendría. Javier, sin embargo, era valiente, o tal vez imprudente. Su cabeza se llenaba de historias contadas por ancianos en las noches de huerta, sobre sombras que caminaban y seres que devoraban el miedo. Mientras avanzaba por los pasillos desiertos, sintió la presión del aire volverse más densa. Una extraña sensación de ser observado lo envolvía mientras su luz iluminaba las sillas apiladas y los instrumentos médicos cubiertos de polvo. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo. Pero entonces escuchó el susurro. Era un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera llamándolo desde la oscuridad. «¿Juan? ¿Sofía?», gritó, su voz resonando en las paredes vacías. Solo obtuvo silencio a cambio. Sin embargo, el susurro se hizo más claro. Javier Benamí era la voz de su hermana, Clara, quien había desaparecido hace meses. El dolor de su pérdida se convirtió en una carga pesada en su corazón, y su instinto lo impulsó a seguir adelante. El pasillo se alargaba, y cada paso parecía llevarlo más profundo en una trampa de sombras. Al final, Javier se encontró frente a una puerta entreabierta. Un leve resplandor se filtraba desde dentro. Con el corazón a 1000 por hora, empujó la puerta y entró. Lo que vio le heló la sangre. El cuarto estaba repleto de objetos bulliciosos. Juguetes, fotos de seres queridos, todo apilado alrededor de un gran espejo que parecía respirar. En su superficie reflejaba un paisaje desolado, donde sombras danzaban como figuras aladas. A su lado, una montaña de sillas de ruedas y camas vacías, como si una multitud de almas hubiera sido capturada y nunca regresara. «¿Qué es esto?», murmuró, y un grito resonó a su espalda. Javier se dio la vuelta rápidamente y se encontró con una figura que no era otra que don Pancho, pero este estaba más completo. Su mirada era fría, y su cuerpo emanaba un aire de desesperanza. «No deberías haber venido», dijo, su voz un eco desteleado. «Pero tengo que ayudar a Juan y Sofía. ¿Sabes dónde están? Dímelo», suplicó Javier, comenzando a sentir el verdadero terror de la situación. Don Pancho negó con la cabeza. «Lo que se llevó a tu hermana también atrapará a los demás. El patán no perdona. Él ama el miedo, y tú estás lleno de él». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier mientras comprendía la gravedad de la advertencia. «¿Cómo podemos detenerlo?», preguntó, su voz debilitándose, pero antes de que don Pancho pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde la profundidad de la oscuridad. Era una llamada agonizante, una mezcla de horror y desesperación. El eco parecía empujar a Javier hacia adelante, hacia el mismísimo borde del abismo. En ese momento, la figura del patán apareció tras don Pancho. El aire se volvió helado, y un grito de rabia llenó la habitación. Las sombras del espejo comenzaron a agitarse frenéticamente, como un ropaje de serpientes, y Javier sintió que su corazón latía con fuerza. «Sal de aquí. No dejes que te atrape», gritó don Pancho, mientras el patán alargaba su mano oscura y tendida hacia Javier. La desesperación se apoderó de él, y, en un impulso, se apresuró hacia la salida. Pero antes de que pudiera llegar, sintió un tirón en su pecho, como si 1000 garras invisibles lo retuvieran. El caos aumentaba mientras el patán se acercaba, y en un último intento, Javier se giró, decidido a enfrentar su destino. «No tengo miedo», gritó, pero la sombra se movió, y toda luz pareció extinguirse en el barrio. El grupo de vecinos se reunía con preocupación. No solo habían desaparecido Juan y Sofía, ahora ni siquiera Javier regresaba. Un nuevo terror había brotado en el aire. Murmullos de que el patán había despertado corrían de boca en boca.
¿Podrían detener la oscuridad que se avecinaba? ¿O se convertirían en una nueva ofrenda en la colección del Patán? Las luces del barrio parpadeaban tenuemente mientras los vecinos se mantenían unidos, sus murmullos llenos de pánico. El ambiente estaba cargado de ansiedad, cada sombra que se movía parecía llevar consigo un mensaje de desgracia. En el centro del grupo, una mujer de mirada inquieta, Doña Rosa, intentaba mantener la calma. Si no hemos perdido a Javier, aún hay esperanza, decía, pero su voz temblaba como una hoja en otoño. Al caer la tarde, algunos comenzaron a dispersarse, incapaces de soportar el peso del terror acumulado. Sin embargo, un grupo persistente decidió actuar. Armados con linternas, formaron un pequeño equipo de rescate decidido a entrar en el hospital y recuperar lo que habían perdido. Entre ellos estaba Miguel, el amigo de toda la vida de Javier. No voy a dejar que el Patán se lo lleve también, repetía, su determinación creciendo con cada palabra. Mientras tanto, en las entrañas del hospital, Javier luchaba en un mundo de oscuridad y terror. Las garras invisibles que lo aprisionaban comenzaron a soltarlo, pero la desesperación lo mantenía inmóvil. «¡Clara!», gritó en la penumbra, esperando que su voz pudiera romper el silencio opresivo. En respuesta, solo obtuvo el eco de sus propios gritos, retumbando en las paredes como si el lugar mismo se burlara de él. Fue entonces cuando, de nuevo, esa voz familiar resonó en el aire: «Javier, ven a mí», pero esta vez no venía del espejo. La habitación comenzó a transformarse, y las sombras que antes danzaban ahora se unieron en una figura grotesca que emergía del fondo, una amalgama de lo que había sido y lo que se había perdido. Se parecía a Clara, pero su rostro estaba distorsionado por el horror. «Ayúdame», suplicó, pero su voz sonaba hueca, como un eco sin alma. Mientras tanto, el grupo de Miguel llegó a la entrada del hospital y se detuvieron en seco. La misma frialdad que sintió Javier les envolvía, haciendo que algunos retrocedieran. «No podemos dejarlo solo», dijo Miguel con la voz firme. «Él nos necesita». Con un gesto, hizo que todos lo siguieran, llevando adelante la antorcha de su linterna, que iluminaba pequeñas áreas de la oscuridad implacable. Dentro había silencio absoluto. Avanzaban por los pasillos, la respiración agitada y los corazones palpitan. Los murmullos de los anteriores visitantes se sentían casi palpables. Cada paso que daban los acercaba a la puerta que Javier había cruzado momentos antes. Pero al llegar, encontraron la puerta cerrada de golpe, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. «Javier», gritó Miguel desesperado, golpeando la puerta. El eco resonó, pero no hubo respuesta. Solo el susurro que parecía venir del más allá, desvaneciéndose como un perfume que se aleja. «Javier, si estás ahí, contesta». Apremió, pero la desesperación mermaba sus esperanzas. Dentro, Javier se debatía en su mente, esforzándose por recordar lo que había escuchado sobre el Patán. No era solo un ser de sombra, se alimentaba del miedo y la desesperación. Marta, la anciana del pueblo, había contado en voz baja que aquellos que sentían terror eran los más vulnerables. «Yo no tengo miedo», se repitió Javier, apretando los puños. De repente, sintió que una presencia lo rodeaba, convirtiendo su determinación en un frío helado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. Y justo en ese momento, vio la figura del Patán acercarse a él, su silueta más definida que nunca. «Tu miedo es mi alimento», resonó su voz, un zumbido aterrador que vibraba en la habitación. «Ven, acompáñame». La angustia creció dentro de Javier. Un grito ahogado escapó de su garganta. Quizás sus amigos locales habían llegado, pero la verdadera pregunta era si podrían atravesar la puerta y enfrentarse a la oscuridad que se estaba formando. Mientras tanto, Miguel seguía golpeando con fuerza. «Javier, por favor», gritó, su cabeza retumbando con la urgencia de salvación. «No estás solo». Pero en el fondo,
Sabía que una lucha sobrenatural estaba a punto de estallar, y su promesa de encontrar a su amigo podría costarle todo. De vuelta dentro, el patán inclinó su cabeza, desvaneciéndose como una cortina de humo. «No te quedes aquí», susurró, y cerró la puerta con un chasquido. Afuera, el grupo sintió el aire volverse helado, una oleada de pánico los envolvió. La sombra del hospital parecía moverse, con un propósito, a medida que el silencio se tornaba más pesado. En instantes, un grito resonó, profundo y desgarrador, y el eco del horror prometía que tal vez nadie podría escapar de esos muros nunca más. Podrán encontrar a Javier antes de que el patán complete su lamentable obra. O la oscuridad ya había reclamado una nueva víctima. El eco del grito de Javier continuó resonando en el aire, como una campana de alerta que intensificaba la ansiedad del grupo. Miguel se volvió hacia sus compañeros, los rostros iluminados por la luz temblorosa de las linternas. «No podemos quedarnos aquí, necesitamos encontrar otra entrada», les dijo, sintiendo como el terror cerraba su garganta. Mientras buscaban, la atmósfera en el hospital se volvía más opresiva. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, y cada crujido de las tablas parecía un susurro oscuro que intentaba desviar su atención. «Escuchen», dijo Sara, una de las amigas de Miguel. Su voz temblaba. «Creo que hay algo detrás de nosotros». El aire se volvió denso y pesado, y Miguel sintió que por un momento, la lógica se desvanecía. Giró lentamente, apuntando su linterna hacia la oscuridad detrás de ellos. Las sombras parecían espesarse, formando figuras indistintas que observaban. «No hay nada», exclamó, tratando de calmar su propio corazón, pero su voz sonó vacía ante el silencio. Esa misma oscuridad que los rodeaba parecía cobrar vida, y un profundo susurro comenzó a filtrarse a través de los muros. Era una mezcla de lamentos y risas, alucinantes y escalofriantes. «Es el patán, se está burlando de nosotros», murmuró Miguel, el frío de la desesperación comenzando a envolverlo. De repente, un golpe resonó al final del pasillo. El grupo giró en dirección al ruido, y con cada paso, el sonido se intensificaba. «Van, van». Una puerta voló abierta, y la puerta del hospital parecía vibrar con el alarido de lo que fuera que habitaba en su interior. Sin pensarlo más, Miguel condujo a su grupo hacia la entrada, pero la corriente de aire que se escapó de la sala les congeló la respiración. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando asomarse a la penumbra más allá de la puerta abierta. La luz de su linterna iluminó lo suficiente para revelar una serie de cuadros caídos que adornaban las paredes. En el primero de ellos, una imagen de Clara sonreía con vida. Pero al observarlo más detenidamente, Miguel notó que los ojos de Clara parecían seguirlo, llenos de una tristeza profunda. «Miguel, aquí», gritó Sara, apuntando hacia una habitación oscura a la izquierda. Se apresuraron hacia esa dirección y la presión en su pecho aumentó cada vez más. Casi no podían ver a través de la condensación en el aire frío. Algo dentro de ellos sabía que se acercaban a la verdad, aunque ésta podía ser más desgarradora de lo que jamás imaginaron. Al entrar a la habitación, una ráfaga de viento helado les dio la bienvenida. En el centro, una camilla yacía cubierta por una sábana. «Esto no puede ser», murmuró alguien desde atrás, mientras se acercaban con cautela. Miguel levantó un extremo de la sábana, y lo que vio los dejó paralizados. No era un cuerpo olvidado, sino un espejo desgastado, un artefacto que claramente pertenecía a un tiempo mucho más oscuro. Al mirar en él, Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En la reflexión, no solo vio su propio rostro, sino también el de Javier, su expresión atrapada en un grito silencioso. «Javier está aquí», susurró Miguel, horrorizado. De repente, sintieron que la atmósfera se encierra aún más, y la puerta detrás de ellos se cerró de golpe, aislándolos. Ya no podían escapar, y el eco de sus latidos se mezclaba con los quejidos del patán que parecía acechar desde las sombras. Afuera, la voz de Doña Rosa se alzaba, llamando a su grupo en busca de respuestas. «No puedo»,
No puedo hacerlo más. Se escuchó su desesperación atravesando las paredes. Justo cuando un desgarrador grito resonó desde los pasillos, una imagen se formó en el espejo, las almas perdidas del hospital, todas esperando a que alguien, en su desespero, hiciera su elección mortal. El terror se apoderó de Miguel. La pregunta ahora era clara: ¿se atreverían a liberar a Javier incluso si eso significaba condenarse a sí mismos? La puerta de la habitación comenzó a moverse lentamente, como si algo estuviera intentando entrar, y Miguel apretó los puños, sabiendo que la única salida era enfrentarse a la oscuridad. Podrían descubrir el secreto del patán antes de que fuera demasiado tarde, o el espejo los tragará a todos. La puerta chirrió aterradoramente mientras se abría, y el corazón de Miguel latía con fuerza. La oscuridad detrás de la puerta parecía cobrar forma, y una risa escalofriante llenó el aire, como si el mismo patán celebrara su inminente triunfo. Justo cuando se dieron cuenta de que no había escapatoria, un frío intenso recorrió sus cuerpos, haciendo que cada cabello se erizara. «Rápido, hay que salir de aquí», gritó Miguel, pero las palabras se perdieron en el eco del lugar. La imagen de Javier en el espejo les recordaba que la resistencia era inútil. Cualquier intento de gritar se ahogaba en el poder opresor de la atmósfera. Sara, temblando de miedo, apuntó su linterna hacia la pared opuesta. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la sombra que se movía con una vida propia. Miguel siguió su mirada y vio que una forma oscura estaba más cerca de lo que había pensado. Se movía lentamente, casi arrastrándose, como una serpiente acechando a su presa. «Tal vez si rompemos el espejo», sugirió Luis, su voz inestable. «Si liberamos a Javier, quizás no», interrumpió Miguel, aterrorizado. «¿Y si eso nos atrapa a nosotros también? No podemos arriesgarnos». La angustia en su pecho se mezclaba con la desesperación de perder a su amigo. En un instante, el temor se tornó en determinación. «Necesitamos buscar otra salida, y rápido». Con la linterna en mano, se movieron en formación compacta, manteniendo su campo de visión abierto. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, ocultando sus caminos. A medida que exploraban, los murmullos se convierten en gritos distorsionados, ecos de dolor y súplica, un coro que parecía venir de las profundidades del edificio. Al girar en una esquina, encontraron una habitación más pequeña, y un olor espeso y agrio los envolvió. Miguel entró con cautela, su linterna iluminando una serie de frascos y botellas polvorientas. En una mesa en el centro, un libro antiguo estaba abierto, las páginas amarillentas llenas de garabatos que hablaban de rituales arcanos y sacrificios. «¿Qué es esto?», murmuró Sara, pasando las manos por las palabras crujientes. «Es un diario». «Es un manual para contactar a los muertos», dijo Miguel, sintiendo que el frío aumentaba. «Habla sobre el patán. Dice que las almas atrapadas nunca descansan hasta que se satisfacen sus deseos». Los rostros de sus amigos se tornaron pálidos y Miguel sintió que un escalofrío más profundo lo recorría. «Eso significa que Javier quiere algo de nosotros». La habitación cobró vida con ruidos inquietantes, y Luis cerró el libro de golpe. «Esto no me gusta. Tal vez deberíamos volver al espejo, quizás si haya una manera de ayudar a Javier». «No podemos». «Está maldito», interrumpió Miguel. «Liberar al patán significará que cualquiera de nosotros podría ser el próximo. No podemos hacer eso». Mientras hablaban, la linterna comenzó a parpadear. Algo detrás de ellos se movió, un oscuro susurro llenó el aire, y la temperatura bajó drásticamente. «Miren», gritó Sara. Una sombra oscura emergió de la pared. Tenía figuras humanas que parecían arrastrarse, sus rostros congelados en muecas de sufrimiento. El grupo se dio la vuelta, el terror dibujado en sus caras, y violento viento helado comenzó a emanar de la sombra. «¡Huyan!», Miguel gritó. Corrieron hacia la puerta, ansiosos por escapar, pero el campo magnético de la oscuridad era aplastante.
de repente, la forma adquirió una cara familiar. Javier. Gritaron todos a la vez, pero en su rostro, no había reconocimiento. Solo desesperación, una reprimenda por haberlo olvidado. Y mientras la figura se acercaba, Miguel se dio cuenta de la verdad aterradora: la libertad de Javier podía requerir un precio que ninguno de ellos estaba dispuesto a pagar. Pero ¿qué pasaría si dejarlo atrapado significaba condenar a todos? Las sombras se cerraron y el grupo se dio cuenta de que sus elecciones estaban a punto de manifestarse de formas nunca imaginadas. Y cuando todo parecía perdido, el espejo brilló con un fulgor sobrenatural, prometiendo respuestas entre sus reflejos. El fulgor del espejo iluminó la habitación con un resplandor inquietante, lanzando destellos en las paredes llenas de sombras que parecían moverse a su antojo. Miguel sintió que su corazón latía con una rapidez desesperante. La figura que representaba a Javier se detuvo, sus ojos vacíos reflejaban no solo tristeza, sino un dolor indescriptible, como si su alma estuviera atrapada en un tormento eterno. ¿Qué te pasó, Javier?, murmuró Sara, su voz quebrada por el terror. La sombra que se adueñó de la figura de su amigo parecía estar tirando de él, como si lo arrastrara hacia un abismo del que no podía escapar. No podemos quedarnos aquí, insistió Luis, mirándolo a él y luego las sombras que se acercaban. El viento gélido que emanaba de la oscuridad era cada vez más intenso, haciendo que sus cuerpos temblaran. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Miguel, con la linterna en mano, volvió a dirigir la luz hacia el espejo. Esto no es un espejo normal. Es una puerta hacia otra dimensión. Su mente corría rápido, buscando alguna manera de entender la magnitud de lo que tenían enfrente. ¿Y si podemos usarlo para comunicarnos con Javier?, dijo Sara, con un destello de esperanza en sus ojos. Tal vez él pueda guiarnos. No. Miguel gritó, el miedo en su voz se evidenció. No sabemos qué puede salir de ahí. Si hay algo más allá de ese espejo, no podemos arriesgarnos. Javier, su voz se quebró al pronunciar el nombre de su amigo. Él no está aquí, solo su sombra. Luis miró la figura que aún permanecía inmóvil, como un eco de lo que alguna vez fue su amigo. Preferiríamos arriesgarnos a no hacer nada. Si estos rituales dicen que su alma está atrapada, tal vez pueda liberarse si cruzamos la puerta. ¿Y a qué precio?, inquirió Miguel, sintiéndose abrumado por la presión del ambiente. La sombra comenzó a moverse más rápido, tomando un aspecto frenético, como si se alimentara de la angustia del grupo. Un susurro oscuro llenó el aire, hablando en un lenguaje antiguo que nadie podía entender. Los cuerpos se estremecieron ante la cacofonía de voces, reflejos torturados danzando frente al espejo. Si no hacemos algo, será demasiado tarde, insistió Luis con fervor. Empujó hacia adelante, acercándose al espejo. Miguel y Sara intercambiaron miradas, indecisos, mientras la oscuridad se seguía acercando. Necesitamos una decisión ahora, dijo Miguel, sintiendo que el entorno se comprimía cada vez más. Pero si abrimos esa puerta, ¿qué pasará con nosotros? La atmósfera se hizo densa, el tiempo parecía detenerse. La angustia fue interrumpida por un fuerte estruendo, el espejo tembló y brilló intensamente como si respondiera a la tensión que pulsaba en el aire. La figura de Javier alargó su mano hacia ellos, un gesto que parecía un llamado, pero también una advertencia. Javier, gritó Sara, alcanzando la sombra, intentando conectar. Pero en ese instante, un pulso oscuro estalló del espejo y una neblina espesa comenzó a invadir la habitación. «¡Detente!», Miguel exclamó, pero era demasiado tarde. La puerta que representaba el espejo se abrió de par en par, dejando salir un viento helado que arrastró un grito que sonó como el eco de 1000 almas perdidas. Cada uno de ellos se sintió atraído, no solo por la desesperación sino por la mezcla de miedo y la necesidad de salvar a su amigo. Una decisión se estaba formando en el aire, y no había vuelta atrás. «Vamos».
Miguel gritó, tomando la mano de Sara. Luis le siguió, pero al acercarse al espejo, un chillido aterrador resonó en la habitación y la imagen de Javier se distorsionó. ¿Es ahora o nunca? Y en ese instante, el tiempo pareció colapsar. Lo que se había compartido, un momento de esperanza y terror, desencadenó un nuevo desenlace. La oscuridad estaba a punto de reclamar lo que le pertenecía. Al cerrar la camisa del espejo detrás de ellos, un último grito se escuchó en el aire. ¿Era de Javier o de algo peor? Mientras el grupo cruzaba el umbral, sintieron que algo más los esperaba al otro lado. Una presencia no sospechada, un oscuro secreto que desafiaba incluso a la misma oscuridad que los había visto llegar. ¿Qué les depararía este nuevo mundo? El espejo vibrante resonaba con un eco premonitorio, dejando claro que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El frío fue lo primero que sintieron al cruzar ese umbral. Una brisa helada se coló entre sus ropas, como si les susurrara advertencias de lo que se avecinaba. Los tres amigos se encontraron en una habitación oscura y diluida, iluminada por un resplandor moribundo que parecía emanar de las mismas paredes. En lugar de un suelo firme, sus pies se hundían en una sustancia viscosa que se asemejaba a un barro negro, pegajoso y maloliente. ¿Dónde estamos?, preguntó Miguel, su voz temblando. Miró a su alrededor, intentando buscar puntos de referencia, pero todo era confuso, como si la realidad se hubiera distorsionado. Luces que parpadeaban en la distancia traían consigo ecos de risas disturbadoras, mezcladas con lamentos lejanos que helaban la sangre. Creo que estamos en el otro lado del espejo, respondió Luis, su mirada aterrorizada. Es como un reflejo, pero todo es oscuro. Sara, con el corazón palpitando en su pecho, sintió que la sensación de vacío lo rodeaba. ¿Y Javier? ¿Dónde está él? Su pregunta resonó, y un silencio pesado los abrazó, como si algo estuviera escuchando. Javier, gritó Miguel, su voz retumbando en las paredes. En lugar de respuesta, oyeron murmullos suaves, casi imperceptibles, que emanaban de las sombras a su alrededor. Como en un ritual macabro, la espesa oscuridad que los rodeaba empezó a cobrar forma. Sombras danzantes se materializaban, personajes imposibles con ojos que brillaban con un hambre insaciable. Las figuras parecían caricaturas de personas conocidas, cada una con una mueca burlona y distorsionada, reflejando las angustias y temores que Miguel, Sara y Luis llevaban dentro. «Mira», exclamó Sara, señalando hacia el centro de la habitación. Allí, un altar hecho de las mismas sombras se levantaba, llevando sobre sí un objeto que brillaba con luz propia, un pequeño espejo, similar al que habían cruzado. Su superficie vibraba y parecía absorber la luz, generando un halo inquietante que dejaba al descubierto lo que otros no podían ver. Eso debe ser importante», musitó Luis, pero su voz se apagó al ver cómo la figura de Javier comenzaba a formarse en el centro de aquel altar. Sus ojos eran dos abismos vacíos, y su rostro distorsionado se asemejaba cada vez más a un rostro muerto, reflejando agonía. «Javier», gritó Sara nuevamente, pero su voz estaba ahogada por el tumulto de voces que ahora las sombras comenzaron a murmurar. «No te vayas». Los ecos se intensificaron, convirtiéndose en gritos que se mezclaban con risas crueles. «Él no está aquí», decía una voz escalofriante que parecía venir de todas partes, «su esencia se ha convertido en parte de este lugar». Aterrados, los amigos intentaron retroceder, pero la viscosa sustancia bajo sus pies se volvió más densa, como si un poder maligno intentara retenerlos ahí, atrapados en una trampa que se cerraba lentamente. «Esto es un error. No deberíamos haber cruzado», exclamó Miguel, presa del pánico. «Pero si podemos liberarlo», replicó Luis con un hilo de voz, mirando a Javier, quien parecía luchar entre el deseo de salir y la desesperación de su prisión. Las sombras en torno a ellos se agitaron, y el rugido de risas se convirtió en un crescendo aterrador. Entonces, de repente,
Una mano emerge del espejo central, extendiéndose hacia ellos como si invitara a entrar en su oscuridad. «Ayúdenme», resonó la voz de Javier, mezclada con las tensas risas de tormento. «O seré parte de ellos para siempre», la decisión pesaba en el aire y la angustia abrazaba a todos. Deberían intentar rescatar a su amigo, arriesgándose a ser absorbidos por la misma oscuridad que lo había atrapado. La mano espectral parecía serpentear hacia ellos, buscando conectar con alguien que pudiera salvarlo. El viento ululante se volvió un grito ensordecedor, como si la propia dimensión reclamara lo que había perdido. Mientras el altar se iluminaba con un resplandor oscuro, el verdadero dilema se cernía sobre ellos: salvar a Javier o salvarse a sí mismos. Y en la convulsiva lucha por tomar una decisión, la habitación comenzó a temblar y un nuevo terror emergió de las sombras. El espejo resonaba con un eco ominoso: cada vez más fuerte, la verdadera prueba comienza ahora. Una sombra mayor que las demás se abalanzó sobre ellos, y la oscuridad se hizo cada vez más espesa, como si intentara aplastarlos. La pregunta permanecía en el aire, oscura y ansiosa: ¿cuál sería el precio de la salvación? El eco de la advertencia de la sombra resonaba aún en los oídos de los tres amigos, como un tambor inquietante que marcaba el compás del terror inminente. La mano espectral seguía extendiéndose, pero algo en el aire cambiaba. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva, como si el lugar mismo respirara un aire cargado de desdicha. No, no, no. Miguel se negó a dejarse llevar por el miedo y a la vez sentía que sus piernas se anclaban al barro. «Debemos irnos ahora. Javier, él no puede estar así». Su voz se quebró, pero el impulso de proteger a su amigo lo empujó a moverse. Sin embargo, la fuerza que los rodeaba se intensificaba, como tentáculos oscuros que trataban de apoderarse de ellos. «Miguel, espera», gritó Sara, mientras intentaba alcanzarlo. De un pequeño giro hacia la izquierda, vio que las sombras comenzaban a encerrar a Javier, absorbido por las tinieblas de su agonía. Ella sintió que el pánico se transformaba en algo extraño, como si un hilo invisible la conectara con él. «Javier. No mires de nuevo. Siempre que lo haces te hundes más en esto», se interpuso Luis, su voz firme pero temblorosa. Intentaba evitar el desespero que ya había cruzado su rostro. Pero Sara, sumida en la desesperación, no podía apartar la vista. Sus ojos estaban fijos en el rostro demacrado de su amigo. Sintiendo el llamado de su sufrimiento, el altar comenzó a vibrar, y el espejo se agrietó en pequeños hilos que parecían llorar oscuridad. El eco de las risas se convirtió en gritos que emergían como locura en un mar de locura. Las sombras danzantes se transformaron en figuras más definidas, y sus ojos se centraron en los tres, voraces. «Él no es el primero», susurró una de las figuras, mientras una mueca grotesca se formaba en su rostro. «Muchos han cruzado, y ninguno ha regresado». La desesperación y el horror se colaron en los corazones de los amigos. «Silencio», bramó Miguel, dándose la vuelta hacia Luis y Sara. «Debemos mantenernos juntos. Si nos separamos, estamos perdidos». «Pero Javier». «No podemos dejarlo», gritó Sara, su voz quebrándose. «Él nos necesita». «Y nosotros también a él», replicó Luis, intentando encontrar la lógica en la locura. La sombra mayor continuaba acechando, cada vez más cerca, más amenazante. Las risas, los gritos y los murmullos de impotencia se mezclaban formando una sinfonía aterradora. «Quizás el espejo puede ayudarnos», sugirió Luis, intentando sostener la fe. «¿Y si lo tocamos todos juntos? Quizás podamos romper lo que lo retiene, hacer una conexión y si nos consume también», respondió Miguel con frustración. Su mente intentaba racionalizar el caos, pero la decisión se hizo cada vez más pesada. Las sombras empezaron a moverse, y la figura de Javier se desvanecía lentamente, como si estuviera siendo devorada. La mano que antes parecía invitadora ahora se tornaba angustiante. «Miguel»,
dominado por la desesperación, dio un paso adelante. Las risas se convirtieron en gritos y el aire tembló con un sentimiento de inminente catástrofe. El altar tembló bajo sus pies, una sombra más imponente y maligna se alzó detrás de ellos. Escoge. La luz o la sombra. Las palabras estallaron en el aire, y sus ojos emanaron un brillo escalofriante. En ese instante de agonía, las luces del espejo comenzaron a parpadear frenéticamente, como si pronto fueran a explotar. El poder discurrió a través de ellos, y el tiempo pareció detenerse. Algo dentro de cada uno de ellos empezó a recriminarles. Hay que decidir. La angustia llenaba el aire, y el tiempo se escurrió como un reloj roto. La sombra se abalanzó, y la decisión se tornó vital. ¿Cómo salvar a Javier sin perderse a sí mismos? El calor de la desesperación se intensificó, y el terror se apoderó de ellos en su máximo apogeo. La habitación estalló con un grito de júbilo oscuro, mientras la sombra mayor se lanzaba hacia ellos. Mientras las sombras los envolvían y la realidad parecía desvanecerse, el espejo emitió un último destello intenso, una señal fatal. Todo tendrá un precio, resonó la voz. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar? La oscuridad se cerró a su alrededor con un peso aterrador. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza mientras las sombras danzaban a su alrededor, cada figura emergiendo de la tiniebla burbujeante. No hay tiempo, hay que actuar. Gritó, su voz rasgada por la desesperación. Sara y Luis se miraron, sus rostros pálidos. Si vamos a salvar a Javier, debemos unir nuestras fuerzas. El miedo solo los alimenta, dijo Luis, sus ojos ardían con determinación. Las sombras se retorcían, como si esperaran un movimiento, un tropiezo que las atrajera. Entonces, hagámoslo, exclamó Sara, tomando las manos de sus amigos. Miguel y Luis la siguieron inmediatamente, formando un círculo. Sentían como las sombras intentaban entrar en sus mentes, susurrando oscuridades que provocaban un escalofrío en sus espinas. Quédate fuerte, murmuró Miguel, su voz firme. Tenía en mente el rostro de Javier, atrapado y anhelante, y eso lo mantenía en pie. Formaron una conexión, un escudo de unidad que brilla tenuemente contra la tormenta oscura. Por Javier, y por nosotros. Esta oscuridad no nos define, gritó Miguel, su voz resonando. Las sombras lanzaron hacia ellos, un torbellino de gritos y risas burlonas. ¿Qué creen hacer? Resonó una voz terrorífica, un eco de la desesperación colectiva que habían estado sintiendo. El altar empezó a temblar, como si reconociera la intención de los tres. Las figuras se multiplicaban, cada vez más cercanas, pero cada uno de ellos se aferraba a la esperanza que aún ardía en sus corazones. El espejo vibró y se iluminó con un brillo purificador. «Tómalo», gritó Luis, señalando al espejo. La luz en su interior destellaba, como una puerta abierta a la salvación. «Por Javier», gritaron al unísono. La figura de su amigo parpadeó en la superficie del espejo, sus ojos llenos de angustia, con una determinación renovada, desenfrenada, se acercaron. La presión sobre ellos aumentó, como si la misma oscuridad tratara de estrangular su voluntad. Pero juntas, fortalecidas por su unión, batieron sus manos sobre el espejo, uniendo sus voces en un poderoso grito: «Regresamos por ti, Javier». Fue como una explosión. El espejo resplandeció como un sol en la noche, y una onda de luz empujó a las sombras hacia atrás. El eco del patán retumbó en la sala, pero no era suficiente para detener la luz que irradiaba. Todo lo que había sido esperanza, unión y amor golpeó al oscuro en una tormenta arrebatadora. Las sombras comenzaron a caer, desvaneciéndose como humo. El rostro de Javier se definió con más claridad. «Amigos, ayúdenme», suplicó, extendiendo su mano hacia ellos. El grupo se llevó la mano al pecho, sintiendo la conexión palpable que compartían. «Tú eres uno de nosotros»,
Ven con nosotros, gritaron juntos, la luz intensificándose cada vez más. Con la voz vibrante danzando en la penumbra, la luz parecía abrir una brecha en el corazón mismo de la oscuridad, un último grito desgarrador resonó y, en un instante, la sala se iluminó con la esencia de Javier, su rostro transformado. Gracias. Nunca se rindan. Y en un parpadeo, él los atravesó, se unió a ellos y la conexión se consolidó, la presión se liberó de golpe. Todo se sumió en un silencio opresivo, y la oscuridad comenzó a desvanecerse. El patán se esfumó en un grito de furia, sus sombras dispersándose en la nada, mientras un haz de luz inyectaba vida nuevamente en el hospital desolado, cuando María, Luis y Javier recuperaron el control sobre su respiración, sintieron el calor de la luz a su alrededor. Habían ganado la batalla, pero no sin costo. Lucharon juntos, entrelazados a través de una experiencia no solo de terror, sino de un vínculo indestructible, caminaron hacia el espejo ahora en calma, esperando. La entrada del hospital ante ellos estaba, por fin, iluminada. Nunca dejaremos de luchar, siempre estaremos juntos, dijo Miguel, sonriendo con lágrimas en los ojos mientras el grupo se abrazaba. En sus corazones, sabían que habían pasado por un fuego de prueba indisoluble, al salir al exterior, la luz del sol brillaba, rejuveneciendo a su alrededor. Mientras el caos del barrio comenzaba a calmarse, los vecinos, observando desde sus casas, sintieron como la niebla oscura se disipaba. Lo hicieron, murmuró una voz entre la multitud, pero algo más profundo había cambiado. Las conexiones entre ellos eran más fuertes, como una tela interlazada que protegería a cada uno en épocas futuras. Nadie podría llevarse más de sus almas. Miraron hacia atrás hacia el hospital, ahora en paz, mientras un nuevo capítulo comenzaba para ellos, dejando atrás un viejo horror. Recuerda, la valentía no se mide solo en la ausencia de miedo, sino en enfrentarlo junto a quienes amas. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas y asegúrate de darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más gente pueda sentir esta intensidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que sucederá después? Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.